Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la tercera y última sesión de Fuego que no se apaga con el pastor Arturo Andrade. Hemos tenido 2 sesiones magníficas y hoy cerraremos con broche de oro. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Arturo, por su vida, por su ministerio, por su familia. Te pedimos que bendigas esta clase, bendigas a cada oyente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Arturo. Muy buenas a todos aquellos que se conectan con comprensión de los tiempos en esta hora. Siempre es un reto 3 noches seguidas estar aquí, 3 sesiones llenas de contenido, pero gracias a Dios por estos espacios que abre comprensión de los tiempos para que nosotros podamos ser edificados. Así que una bienvenida a todos los que se están conectando en esta hora. Y también pues recordando que nosotros estuvimos viendo los temas en fuego que no se apagan y empezando con la identidad, una identidad firme, fuerte, una identidad clara. Esta identidad nos ayuda pues obviamente desde allí como fundamento a establecer sistemas en nuestra vida, a establecer hábitos y sistemas que nos ayuden al crecimiento espiritual. La meta no es tener un sistema ni tener un hábito espiritual. La meta no es conocer una disciplina espiritual y practicarla. No, esa no es la meta. Esos son sencillamente los vehículos que nos ayudan a construir una vida transformada, firme, fuerte, a ser discipulados por el Señor. Un proceso que nunca termina, siempre va a ser algo continuo. Por eso la Biblia nos indica o nos muestra que vamos siempre de gloria en gloria. El apóstol Pablo dice, nosotros vamos creciendo a la estatura de la persona del Señor Jesús. Él mismo dijo, es que no pretendo que ya lo alcance, pero me esfuerzo por agarrar aquello de lo que Dios me ha dicho, me ha llamado. Y vamos en ese crecimiento espiritual, pero la vida no es así como una línea ascendente. Así que eso es lo que hemos tratado en las sesiones anteriores. Ahora, hay un tema importante en todo esto, como finalizábamos ayer nuestro tiempo y pues vamos primero a mirar todo esto en esta noche y al final haremos con esta presentación Fuego que no se apaga, haremos todo un cierre de resumen con todo lo que tenga que ver y les dejaré la cartilla con todas las notas para que usted pues pueda repasar y hay unos ejercicios prácticos que usted puede revisar y si quiere de verdad aprender, implementar estas cosas, pues estas aplicaciones le serán muy útiles. Entonces en esta noche vamos a tratar de ver, o en esta sesión vamos a tratar de ver nuestra parte o una parte importante en esto. Hasta aquí, pues reconocer mi identidad, o sea, soy un hijo de Dios, soy adorador, eso pues bueno, mucho lo ganó Jesús en la cruz, son declaraciones del Dios que todo lo puede, del Dios que da su palabra y las cosas pasan, o sea, realmente no, yo solamente reconozco mi identidad y vivo en ella, diseñar un sistema y reconocer un hábito y empezar a ver cómo esta vida se puede desarrollar más sistemática. Pues ese diseño sí, incluye un poco de planeación, un poco de reflexión y que yo pues haga algunos cambios, pero hasta ahí todavía no hay como transformación, hasta ahí no está pasando nada. Eso es como si yo quiero ser más saludable y entonces yo consigo la comida nutritiva y lleno a la cena y la reemplazo saco los paquetes y pongo las frutas. Ese sería el sistema, pero si no me los como, pues no va a pasar nada. Al final, mi vida no será tan saludable o personalmente creo que necesito hacer ejercicio
físico, estar en movimiento, entonces tengo claridad en lo que se requiere, cambio el sistema, pongo ahí los elementos para hacer el ejercicio, pero si yo no estoy ahí, pues el sistema puede ser muy bueno, pero no va a hacer ningún cambio por sí solo. Yo necesito involucrarme en esto, en esta tercera sesión. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12, 11, no seas nunca perezoso. Bueno, dice no sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Esta es la nueva traducción viviente. Yo me lo aprendí de memoria en la Reina Valera de 1960. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Así no lo enseñaban. Él es el versículo del creyente que quiere crecer espiritualmente. Es el versículo del creyente que sirve al Señor, que adora al Señor. O sea, la pereza es el enemigo número uno. Y bueno, ¿por qué la pereza sería un enemigo? Porque pues usted no se mueve, si usted no está ahí, si no pone de su parte, pues no va a pasar nada. Así de simple. Y hay muchas cosas en la vida cristiana que requieren ese trabajo esmerado, que requieren entusiasmo, que requieren que uno esté ahí a tiempo. Mucho de la vida cristiana pasa porque nosotros establecemos desde nuestro carácter, establecemos esa perseverancia, esa constancia, estamos ahí. Y bueno, no habría manera de minimizar esto o potenciar esto. Hay que repetirlo y repetirlo. Un pastor un día comenzó una prédica diciendo, si usted quiere vencer a Satanás, primero tiene que vencer a Sabanás. Hablando de las sábanas y la cama y quedarse ahí un rato más. Claro, o sea, uno quiere ser victorioso, pero no arranca nunca. Pues no, eso no hace la diferencia. ¿Dónde se ven a los creyentes fervientes, entusiastas, crecientes, maduros? Pues siempre se ven a estos creyentes fervientes y maduros y son dignos de admirar y son un modelo y un ejemplo. Lo que a veces nosotros no podemos ver es toda la constancia y toda la perseverancia que ellos aplican en su vida diaria. O sea, que alguien trace bien la palabra de Dios, que hable de la verdad de Dios muy bien, eso es maravilloso, pero ¿cuánto estudio hay detrás de eso? Es lo que nosotros no podemos ver. Es interesante eso. A veces juzgamos muy rápido, queremos ser como alguien, tener las posiciones de algunas personas, pero no nos damos cuenta todo el precio que se paga en hábitos, en constancia, en perseverancia, en tener dominio propio sobre las emociones para poder estar allí. Así que la vida espiritual, pues no es una línea que vaya en ascenso y que sea perfecta. Todos los creyentes experimentan momentos de entusiasmo, también temporadas de cansancio, silencio, sequedad. Incluso los grandes hombres y mujeres de Dios atraviesan esas etapas donde no entienden lo que Él estaba haciendo. Por eso es necesario reconocer los altibajos. Esos altibajos forman parte del proceso de crecimiento. Y bueno, en esta gráfica que tienes ahí, pues usted ve picos de emoción, pero también hacia abajo hay culpa y desconexión. La línea que, digamos, atraviesa esos ciclos, esas subidas y bajadas, pues sería los sistemas que tú ya has establecido en tu vida que no están cambiando, que no están siendo cambiantes todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo necesito una comunidad cristiana, una comunidad de creyentes. Por la soberanía de Dios me ha puesto en un cuerpo de creyentes. El sistema o la estructura de comunidad pues hace que yo ya sepa a dónde voy, con quién me relaciono, quiénes están allí, cómo son las dinámicas allá. Eso sería la vida en sistemas, eso sería algo que no va cambiando todo el tiempo.
Y las emociones, claro, a veces yo quiero estar allá, hay unas reuniones maravillosas y hay una gente con la que yo quiero encontrarme y estoy muy emocionado y hay eventos que son sencillamente impresionantes y muy especiales y me acompañan las emociones, pero hay momentos donde yo estoy más desconectado y yo estoy luchando y no quiero ir. Pero tener una vida de sistemas quiere decir que esto es estable en mi vida y no cada fin de semana buscando a ver a dónde voy y con quién me voy a reunir. No, hay que tener un sistema. Así que, pues Dios no desea formar en nosotros solamente momentos de emoción espiritual, sino un carácter firme. La vida cristiana típica falla cuando depende de picos emocionales, convirtiendo las caídas en una culpa que te inmoviliza. Así que de eso se trata. Señales entonces de que el fuego se está apagando. Quieres una vida con un fuego avivado, una vida firme, pero hay estos picos. Entonces, ¿qué señales hay? ¿Qué cosas nos muestran y en qué momentos en que el entusiasmo está disminuyendo y el corazón comienza a enfriarse? Una de las primeras señales es la indiferencia hacia la palabra de Dios. Mira, impresionante esto. Claro que sí, en lo que requiere diligencia, leer la Biblia, estudiarla, meditar en ella, memorizarla, reflexionar en ella, compartirla con otro, hablarla, orarla, todo lo que puedes hacer con la palabra de Dios, claro, requiere constancia, perseverancia, día a día, continuamente consumiendo, continuamente sumergiendo en la palabra de Dios. Pero cuando me doy cuenta que hay una indiferencia hacia la palabra de Dios, es una señal inequívoca de que el fuego comenzó a bajar. Ya estás en peligro. Hay una zona ahí donde ya es peligroso. Y bueno, cada uno de nosotros necesita reconocer esas señales, necesita reconocer, por ejemplo, esa indiferencia. Entonces, yo me he dado cuenta, ¿no? Llegas a la iglesia y te parece más emocionante como que la música, el ambiente, y cuando llega el tiempo de palabra y el estudio, como que ya te distraes, no es tan emocionante estar ahí. Cuando hablas con alguien y alguien empieza a decirte, pero mira que la Biblia dice, y, ay, sí, yo ya sé lo que la Biblia dice. Y es interesante que personas que lo que más necesitaban era recordar lo que la Biblia dice, tienen esta manera o esta expresión, yo ya lo sé, yo ya conozco esto. Por eso, creyentes con recorrido, creyentes en la iglesia, creyentes que han conocido la Biblia, cuando empiezan a tener indiferencias a la palabra, pues es más difícil para ellos porque son cosas que ya saben. Y empiezan, no, yo ya lo sé. Cuando le das más valor, y no es que no haya valor en ciertas cosas alrededor, pero más valor a esas cosas que a la palabra. Yo un día estaba en un seminario donde nos ayudaban a entender el tema del dolor y el trauma y esas cosas, muy como psicológico, y de repente llegan y dicen, pues es que decirle a alguien un versículo bíblico no le ayuda. Y yo dije, bueno, pero si usted pone eso así como tan así, eso no es verdad, porque la Biblia dice de sí misma que la palabra de Dios nunca volverá vacía y que siempre cumplirá el propósito. Es mejor decir un versículo bíblico que 1000 palabras humanas que al final de verdad no van a hacer mucho cambio. Un versículo puede cambiar la vida de una persona. Sí, sí, claro, debe decirse con empatía, debe decirse en el momento adecuado, debe decirse pues, con amor y servicio, debe decirse porque estamos convencidos que esta es la palabra de Dios que transforma. Pero decir que un versículo bíblico no va a lograr nada y toda la terapia sí lo va a lograr, ay, mira, sinceramente
ya estamos es en una indiferencia hacia la palabra de Dios peligrosa. Y eso solo muestra que el fuego comenzó a bajar. No, ya me tocó empezar y lo peor es que trajimos a esa persona, la trajimos al contexto de la iglesia, ya estaba hablando a los creyentes. Yo dije, ay no, la próxima vez voy a hacer una entrevista y le voy a decir, venga, si usted va a atacar la Biblia y va a atacar el ministerio y va a atacar pues todo lo que Dios ha construido a través de los siglos, cuando la psicología no existía y ya existía la palabra, entonces, mira, tenemos que poner aquí un balance. Yo no promuevo la indiferencia hacia la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo del ser humano y lo cambia y lo transforma. Cosas que ni imaginamos cómo están ocurriendo, ocurren porque es el Espíritu Santo el que sustenta la palabra de Dios. Y pues si hay que escoger algo, escoge la Biblia. Y lo mismo la oración, claro. Ay, que una oración no va, bueno, claro que no, son las palabras, es a quien van dirigidas lo que hace la diferencia. Reducir la palabra y la oración a clichés o a fórmulas, pues obvio que esto no va a resultar en algo bueno, pero la indiferencia a la palabra y a la oración sí son indicadores de que el fuego espiritual en la vida está bajando. Cuando me invitan a orar en las situaciones más complejas y yo esto como que pongo una pare y empiezo a mostrar indiferencia hacia eso, quiere decir que algo no está ocurriendo en mi vida. Y no quiero reducir, o sea, solo estoy dando ejemplos de cómo uno empieza a enfriarse. Primeras señales es esa indiferencia, pero tú tienes que reconocer cómo eso se ve en tu vida. Yo no pretendo aquí darte toda la lista de reconocimiento de estos síntomas, sino sencillamente alertar que si en una evaluación personal me doy cuenta que la Biblia y la oración no están tomando un lugar especial, importante, y me estoy volviendo indiferente en estas cosas, pues algo sí está pasando. Si dejo de sentir a la Biblia como alimento espiritual y comienzo a percibir la Biblia como una tarea más, entonces pues ya. Si alguien dice, no, yo creo que Dios está enojado conmigo porque no oré lo suficiente. Bueno, creo que algo está pasando con el fuego espiritual, porque la Biblia y la oración no son tareas para la agenda, no van a agradar a Dios por sí solas. No, lo que está pasando es que no quieres conectarte con Dios nuestro Padre en una manera más profunda. ¿Por qué no está pasando eso? Eso es lo que nosotros necesitamos ver. Otras señales, ¿no? Aparte de la indiferencia en la palabra y la oración, es como la pérdida de gozo en la adoración, pérdida de gozo en la vida espiritual. O sea, podemos estar en las reuniones, podemos escuchar las canciones, pero podemos pues oír la alabanza, podemos hasta servir en algunas tareas en la comunidad, como que hay una vida de adoración, pero no hay gozo. Y es interesante, los sistemas pueden hacer eso, como ya hay un sistema, o sea, te llaman, te llevan, te ponen y quedas ahí, o sea, quedas como que ahí ya en el sistema. Te levantan y vas y bueno, y tú no eres perezoso, estás ahí, pero tu corazón está lejos de lo que está pasando. Has perdido el gozo. Lo que antes pues te despertaba gratitud, ahora es como rutina. Bueno, algo está pasando, el fuego se está apagando. Y mira cómo si no revisas, pues ese sistema hará que sea todavía más fuerte el sentir de rutina y de pérdida y un día pues vas a desbaratar todo esto. No hay que poner atención a eso.
los espacios de comunión, esos grupos pequeños, esas conversaciones significativas con algunas personas empiezan a dejarse. Entonces, y pues la persona puede pensar que puede caminar solo como cristiano, pero lo que realmente está pasando es que el fuego espiritual se está debilitando. No, no puedes permitir esto. Pocas señales, algunas señales, estas son las más típicas, aparecen en la vida. ¿Con qué frecuencia en tu vida aparecen estas señales que empiezan a mostrar que el fuego espiritual está bajando? Hazte la pregunta, reflexiona sobre eso, escribe qué está pasando. Y eso nadie más lo va a saber sino tú. Mira, al comienzo esto es muy del corazón. Yo solamente soy yo el que estoy viendo la pérdida de gozo. Soy yo el que siento la indiferencia. Aunque todos me ven ahí, todos me ven llegando, todos me ven en las reuniones, pero yo sé que algo está pasando. Luego, si no le pongo atención, pues eso va a continuar afirmándose, afianzándose, y un día, pues claro que ya no tendré fuego, seré un témpano de hielo por ahí en algún lugar. Y ya no lo empezamos a ver. ¿Cómo responder entonces cuando el fuego va? ¿Cómo respondes a esto? Cuando atraviesas esas temporadas de debilidad, la respuesta, pues, ojalá no sea la culpa paralizante, ¿no? Sino más bien volver a regresar a la identidad. Si la culpa te empieza a decir, no, yo soy un fracaso espiritual, no soy lo que se espera de mí, Dios ya no me va a amar. No, el Evangelio declara que tú sigues siendo un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y cuando estás en proceso de crecimiento y vienen estos ciclos que se ven aquí, pues debes recordar tu identidad. Muchos de los salmos, es interesante que muchas de las oraciones de los salmos reconocen, o sea, dos cosas. Uno, quién es Dios y quién soy yo delante de Dios. Puros temas de identidad, o sea, tú eres mi Dios, el que hizo todo, y yo soy alguien necesitado de ti. Es como el regreso a la identidad. Mira, los salmos son las declaraciones más especiales de teología que hay, o sea, son los cantos teológicos más especiales, porque no puede haber un avivamiento en nuestra vida si realmente no tenemos una clara teología. ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién soy yo delante de Dios? ¿Quién es el hombre para que tenga de él memoria, para que tengas de él memoria? Dijo el salmista cuando observaba la luna y las estrellas y todo lo creado. Wow, claro. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Eso es puro fuego. O sea, una dependencia total del Señor nuestro Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama por ti. Estoy sediento de ti, Señor. Si tú no me sacias, ¿qué me va a saciar en esta vida? Eso, volver a estas declaraciones de la identidad y encontrar en la escritura, especialmente en los salmos, cómo esta identidad se vuelve fundamental para volver a encender el fuego en nuestras vidas. Así que puedes orar y decir, Señor, pues he fallado en mis prácticas espirituales, he fallado en estar ahí, me han ganado, mi carácter se mueve en una dirección que no corresponde a lo que tú esperas, pero tu amor no cambia por mí. Tú sigues amándome como hijo, tú sigues esperando por mí. Gracias porque permanece tu presencia conmigo y yo puedo permanecer firme en ti. Y un segundo paso, pues es ajustar, reajustar.
las prácticas espirituales, ¿sabe? Pues no le va a volver a hacer bien volver a la rutina. Justamente el, se baja el fuego, los sistemas se vuelven como rutinas y entonces reajustar las prácticas espirituales quiere decir empezar nuevamente a revisar pequeñas acciones diarias que vuelvan a encender el fuego en mí, el hábito de buscar a Dios. A veces los compromisos que asumimos se vuelven demasiado exigentes y terminamos abandonando por la exigencia, la autoexigencia. O sea, no estoy como no soy alguien de la Biblia, abandoné la Biblia, tengo indiferencia por la palabra, entonces me voy a leer toda la Biblia esta noche. No, pues mira, eso no te va a ayudar. Tienes que empezar nuevamente a encender el tema reajustando la práctica eh, y no ser autoexigente en estas cosas. Simplifica, empieza a leer un pasaje breve de la Biblia, algo que yo recuerdo que tengo una libreta donde he anotado algunas conversaciones y algunas predicaciones y algunas cosas donde yo he estado presente y las anoto. Y, y algunas de esas cosas que escuché fueron muy emocionantes para mí. En casos cuando veo que mi vida necesita ese toque, vuelvo y saco mi libreta y vuelvo y repaso estas notas, busco otra vez los versículos, vuelvo a emocionarme con estas cosas que Dios me había estado diciendo a mi vida personal, que me había hablado a mí personalmente. Ahí un día yo, pues, de mis lecturas, o sea, lecturas, leo la Biblia, pero además tengo otras lecturas. Entonces yo leo los devocionales que escriben algunas otras personas, leo libros sobre ciertos temas especiales. eh, bueno, y leo suficiente, pero por ejemplo, un tipo de lectura, o sea, un estilo de lectura que casi no tengo, es como novelas, no leo novelas cristianas ni ninguna otras, casi no. Pero en un día alguien me compartía de una escritora que escribió sobre hombres de la Biblia, pero hizo la narrativa como llenando los espacios que la Biblia no llena. Entonces hizo una novela sobre algunos personajes. Y cuando vi el índice, pues había unos que yo dije, ve, yo he estudiado estos personajes y me gustaría ver cómo ella rellena los espacios, como una novela. No, eso encendió otra vez mi deseo de volver a la Biblia a releer las historias de estos hombres que yo admiro en la palabra de Dios. Entonces, desde una diferente práctica, desde un nuevo estilo, desde una nueva manera de acercarme, volvió a encenderse mi deseo por conocer o profundizar aún más en la Biblia misma. Así que tienes que reajustar estas cosas, tienes que volver a simplificar o a leer o acercarte desde otra manera en la práctica espiritual sencilla que te ayude a retomar el camino. También me he dado cuenta que este tipo de conversación con algunos creyentes es muy enriquecedora. Por ejemplo, un día estaba conversando con unos creyentes cómo ellos hacen su tiempo devocional. Y yo solamente quería saber, bueno, ¿y tú cómo tienes un tiempo devocional y cómo lo haces? Fue interesante que alguno dijo, no, pues yo creo que mi tiempo devocional no es tan emocionante y yo quisiera más bien aprender de otros. Y otros empezaron a contar y otros comenzaron a mostrar lo que en diferentes momentos de su vida hicieron y lo que están haciendo ahora. Y fue tan enriquecedor saber que hay tantas maneras distintas de acercarse a Dios y a su palabra como personas. Entonces, pues vale la pena volver a revisar esas prácticas espirituales sencillas. Un día, pues yo estaba hablando con alguien sobre el ayuno y entonces yo tenía una manera de ayunar y cuando me dijo cómo lo hacía, yo dije, ¿será que también se puede ayunar así?
y eran las mismas horas y era como, y yo dije, pues voy a intentarlo. Un pequeño ajuste y otra vez volví a ser refrescado en un hábito que se me había vuelto como una rutina. Y cosas así. Entonces, otra persona me dijo, no, empecé a mirar esa serie de Chosen en Netflix y eso me volvió a encender en la pasión por leer la Biblia. Ah, qué bien. Tuve que decirle, bueno, recuerda que no todo en Chosen es Biblia, ¿no? Hay que validar que lo que veas sea, que el discurso esté de acuerdo, o sea, no dejes la Biblia por la serie, pero qué bueno que algo te acerca de otra manera a lo mismo, porque la vida al final es una construcción que hacemos todo el tiempo y hay ciclos. Finalmente, pídele ayuda a Dios. Dios diseñó la vida cristiana para vivirse en comunidad. Compartir con una o dos personas de confianza las luchas espirituales permite recibir oración, ánimo, aliento. Sabe que pues es, estamos tratando de generar en la comunidad la oportunidad de que alguien diga, yo necesito ánimo, yo necesito apoyo, yo necesito acompañamiento. Yo mismo en mis propios caminos como cristiano he sido animado en algunas cosas cuando el desánimo toca la puerta. Por algunos cristianos, se los he dicho, otros yo creo que es Dios el que los envía, que lo sabe todo. Y nunca saben todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba ese mensaje, esa llamada, ese ánimo que nos brindan. Así que hay que preguntarle, hay que decirlo. Estoy batallando para mantener mi tiempo con Dios. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes preguntarme en esta semana cómo me fue? Y claro, uno lo dice y luego cuando recibe la llamada, ay, ¿para qué le dije que me llamara? Pero eso ayuda mucho. Así que cuando el fuego espiritual baja en la vida, pues, ¿qué empieza a pasar? Deberíamos hacer una encuesta aquí. Ay, podríamos haber tenido esto como una encuesta. Cuando el fuego espiritual baja en tu vida, ¿qué ocurre? A, tu tiempo en la Biblia se vuelve irregular o desaparece. B, ora menos o solo cuando tienes problemas. C, te sientes espiritualmente cansado o desmotivado. D, te distancias de la comunidad cristiana o de las conversaciones espirituales. Y último, las preocupaciones, el trabajo o el entretenimiento ocupan todo tu tiempo. Pues, ¿con cuál de estas te identificas? Alguien podría decir, ay, no, ponga también todas las anteriores, porque tu tiempo en la Biblia, ¿qué tal? ¿Se vuelve irregular o desaparece? ¿Te distancias un poco de la comunidad o no quieres entrar en conversaciones espirituales y menos esas confrontadoras? Las preocupaciones, el trabajo, el entretenimiento ocupan todo tu tiempo. Sea honesto y respóndase a usted mismo. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Ahora, esta vez, pues puede responder de una manera diferente. Vuelva a la Biblia desde una manera sencilla y breve. O sea, una vez el pastor Pablo nos dijo, mire que estoy escuchando la Biblia y esa nueva metodología me ha acercado a la palabra y es como otra vez emocionante volver a repasar algunas o volver a caminar algunos textos bíblicos desde el audio. Entonces yo un día dije, bueno, hoy no voy a leer, voy a oír, a ver cómo me va. Y entonces sí, había cosas como interesantes. Ahora hay Biblia solo leída, hay Biblia que es como narrada, como dramatizada, pues se podría decir Biblia dramatizada. Hay otra que es solo leída. Bueno, un día estaba hablando con otra persona y él me decía, sabe que cuando estudias la Biblia y al lado tienes como un atlas bíblico, una geografía, un mapa, y vas leyendo el Evangelio y vas mirando las ciudades y vas trazando tú en tu mapita las líneas, es una manera, yo dije, ve, voy a probar eso. Entonces saqué el mapa
y empecé a leer el Evangelio y comencé, ay, mira, esta ciudad está aquí y está a tantos kilómetros de la otra. Y me di cuenta, ve, Jesús no salió de esta zona. Todo pasó aquí. Para mí era como si estuviera por todo el planeta. Hasta que vi el mapa. Trajo otra forma de acercarme a la Biblia. Sencilla. eh, no era mucha Biblia, eran pocos versículos, pero entendiéndolos. Otra vez estaba mirando un libro que se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas o los comentarios de William Barclay sobre el Nuevo Testamento. Y me acuerdo que estaba en el tema del bautismo de Jesús en Mateo y de repente el comentarista comienza a hablar de todos los bautismos que había en ese momento. Y yo pensé que había solo un bautismo. Quedé como totalmente impresionado de ver que era tan ignorante de muchas cosas de la cultura del primer siglo y de las prácticas. Y cuando empecé a darme cuenta por qué tenían bautismos y por qué los establecían, entonces el bautismo en agua, el bautismo de Jesús, el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, tiene una connotación distinta. Así que hay que empezar como de una manera sencilla, distinta, a veces pequeña, a volver a acercarse a la Biblia y esta manera diferente de responder vuelve a encender el fuego. Puede retomar la oración como una conversación honesta y sencilla con Dios. Él estaba en un seminario y de repente empezó un taller. Y el taller era, nos pusieron uno de los salmos de los lamentos y, y nos explicaron, mire este salmo, este es un lamento que hizo el salmista. Tiene unas palabras dirigidas a Dios, tiene una queja que se dirige a Dios, y bueno, pusieron los elementos de ese salmo, lamento, y luego viene la persona y dice, vamos a hacer nuestro lamento también. Y yo dije, wow, no, nunca me hubiera lanzado a hacer algo así. Y fui dirigido, me sometí al ejercicio y saqué mi lamento y lo oré. Mira, te cuento, esa conversación honesta con Dios, sencilla, sacada o inspirado por un salmo, le dio otro empujón a mis tiempos de oración. Puedo hacer lamentos como los salmistas lo hicieron. Pedir a dos o más personas que oren conmigo, me acompañen. Bueno, no grupo grande, porque a veces eso, pero uno o dos. Reorganizar mis entornos. Puede ser que mi sistema ya se volvió como en mi contra, entonces tengo que reorganizar todo, volver a participar activamente en la comunidad cristiana. ¿Sabe? Cuando me iba a casar y estaba en el prematrimonial, entonces el pastor dijo, no debería pasarte un año si no haces algo en favor de tu matrimonio y en favor de tu vida de pareja. Y yo dije, uy, pero un año, eso es mucho tiempo para hacer algo, ¿no? Pero quiero decirle que a veces se pasa el año y uno no hace nada en favor de uno mismo, ni del matrimonio, ni de nada. Y entonces empecé a poner atención, sí, bueno, vamos a hacer algo, como que, bueno, puedo ir a un retiro de parejas, puedo ir a un curso de parejas, puedo leerme un libro que hable sobre las parejas y el matrimonio, puedo ir a una conversación donde nos ayuden a tener habilidades, mejores habilidades como pareja. Y bueno, y al empezar a verlo, me di cuenta que es una idea demasiado potente que puede ser usada en otras cosas, no solo para la relación del matrimonio, pues como padre en la relación con los hijos, como creyente en mi relación con Dios, que este año que he hecho en favor de mi relación con Dios que me lleve a más. Bueno, es volver a participar activamente en algunas cosas o proyectos que me ayuden en mi desarrollo, en mi crecimiento, en mi madurez espiritual, pero debo estar ahí. Entonces, hay momentos donde uno dice, sí, necesitamos un retiro espiritual, voy a buscar.
voy a someterme a eso, voy a darle un empujón a mi vida espiritual. Así como se planean las vacaciones, deberían planearse también estos tiempos de, digamos, de total inmersión en las cosas espirituales. Y bueno, hablemos ahora como de esa arquitectura del entorno espiritual. O sea, la perseverancia, la constancia, el dominio propio aplicado al entorno espiritual. Muchas decisiones no dependen solamente de tu fuerza de voluntad, sino del entorno en el que vives. Claro, dos cosas clave, ¿no? En lo que requiere diligencia, no voy a ser perezoso, pero a veces estoy empujando el asunto en una manera que no avanza. Yo no sé si les conté, pero una vez había un hombre que estaba haciendo un trasteo y tenía en toda la mitad de la puerta tratando de sacar un sofá y lo empujaba. Entonces llegó un vecino y le dijo, le ayudo, y dijo, uy, sí, por favor. Y llevaba media hora ahí sudando y de repente el hombre de la casa dice, no, este sofá no va a salir. Y el otro dice, yo pensé que lo estábamos metiendo, o sea, no se habían hablado estos dos. Y a veces es así, tu entorno, tú quieres una cosa y estás empeñado en esa y el entorno y todos a tu alrededor están empujando para el otro lado. Pues bueno, hay que hacer hay que pensar en esta arquitectura. Esto tiene que ayudarte, tiene que, pues, tu entorno tienes que estar en tu favor y no como que lo que le pasó a este vecino que trataba de sacar el sofá y pues qué lo iba a sacar si el otro le estaba haciendo presión en contra. Lo que vemos cada día, los objetos que tenemos cerca, las personas con las que caminamos, influyen profundamente en tus decisiones. Por eso debes construir un entorno que te facilite acercarte a Dios y que reduzca aquello que constantemente te distrae o enfría tu corazón, que te acerca a Dios, que te aleja de Dios, cómo es la arquitectura de esto. Y son decisiones que tú debes tomar con valentía, o sea, no las puede tomar otro, las tomas tú. Una forma sencilla de fortalecer el entorno espiritual es que preparas ese lugar para encontrarte con Dios. Tú lo preparas, pero tú te levantas y estás ahí para el encuentro. Una decisión sencilla es que decides que lo primero que vas a consumir apenas abres los ojos es algo espiritual para tu edificación. Entonces debes decidir que no vas a estar en el tema de las redes sociales, ni de las noticias, ni de, bueno, yo que sé qué es lo que consumes o lo primero que consumes cuando te levantas. Bueno, eso lo decides tú. Pero si no, o sea, tú decides, bueno, voy a tener algo espiritual como mi primer impacto en la mañana apenas abra los ojos. Pues prepare el entorno para eso. Facilite eso, porque es tu decisión y hágalo. Y limite los estímulos que distraen las primeras horas del día. Algunas, pues, y aquí podríamos abrir todo un capítulo, pero al final usted tiene que, como que, siéntese, acuéstese, mire cómo está su mesa, mire cómo está todo y cambie lo que toque que cambiar ahí. Pues cuando yo vivía en la casa de mis padres, pues en la casa de mis padres el televisor está en el cuarto de la casa de mis padres. Pero cuando yo me casé con Estelita me dice, no, en nuestra casa no va a haber televisor en el cuarto. Y yo estaba como, pero ¿cómo se podrá vivir sin televisor en el cuarto? Pues sí se puede, imagínense, me di cuenta que sí. Ese cambio de entorno, cómo facilita muchas cosas para la vida. O sea, empezamos como a ver que la arquitectura de nuestro entorno sí opera en nuestro favor o en nuestra contra. Rodearse de personas que alimentan el fuego espiritual, fundamental. La comunidad te anima, te corrige con amor, te recuerda la verdad cuando estás necesitado de esto, cuando hay cansancio te apoya, te acompaña. Pero ¿quién te rodea? O sea,
¿Con quiénes es que se junte? La gente en el trabajo no va a entender estas batallas que de manera espiritual estás dando. Eh, los no creyentes, pues al contrario, están esperando que usted sea el que los anime, los apoye, siempre tenga gozo y ánimo. Entonces, pues, ese entorno, ¿cómo es? ¿Qué cambios concretos tienes que hacer? ¿Qué cambios de horarios? ¿Cómo vas a usar tu celular? ¿Qué relaciones vas a priorizar? Eso necesitas hacerlo. En este día, mañana mismo, este fin de semana, ¿qué cambios van a ocurrir en tu entorno? Y por supuesto, mire, el fuego espiritual hablando de la comunidad se sostiene cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos vivir en aislamiento. El cristianismo no se desarrolla de manera solitaria. Es más, aquellos solitarios que desarrollan un cristianismo solitario a veces están muy alejados de la realidad bíblica de cómo se vive el cristianismo. Jesús mismo dice la escritura, esto es interesante, que cuando él vino de orar de la montaña, escogió a 12 para que estuvieran con él. Eso es lo que dice la escritura. No escogió a 12 para que fueran los apóstoles que le dieran sucesión y legado y mantuvieran el fuego del cristianismo después de que él muriera y resucitara y ascendiera al cielo. No, lo que la Biblia dice de primeras es que Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él. O sea, Jesús mismo entendió que la vida es mucho mejor en comunidad. Y es necesario entenderlo desde esa misma perspectiva. Cuando caminamos con otros creyentes, pues encontramos mucho apoyo. Y aquí viene uno de los asuntos que el primer día lo medio hablamos y es, bueno, ¿cómo es que en la vida cristiana nos metemos como en la vida del otro? Pues porque nosotros damos permiso y la rendición de cuentas y las relaciones en las que hay mutuo apoyo, en las que se apoyan unos a otros, y tú puedes leer en la Biblia todas esas expresiones de unos a otros, y entre esas unos a otros hay una que es perdonándose unos a otros, porque al final en esta interactividad humana, pues va a haber roce, va a haber ofensa, va a haber herida, pero el perdón que nos damos unos a otros, pues es el que nos va a ayudar a continuar adelante. Ahora, una comunidad cristiana en donde no hay estas dinámicas de los unos a los otros, pues no es una comunidad cristiana que está en discipulado o que realmente están en serio creciendo espiritualmente, porque la vida cristiana se comparte y en la vida cristiana hay una dinámica de uno hacia el otro. En la vida cristiana hay preguntas que surgen desde lo natural, cosas como ¿cómo te fue esta semana con Dios? ¿Cómo te fue esta semana con este asunto del que me estabas conversando? Y claro, o sea, uno está contando lo que está pasando, ¿no? He tenido la lucha en la familia, he tenido la lucha en el trabajo, estoy luchando con el tema económico, hay estos temas y ahí cuando hay preguntas directas, confrontadoras, pues sobre esto y nosotros respondemos de manera auténtica, genuina, eh, para mostrar cómo somos y en qué andamos, pues claro que así se construye una vida sólida espiritualmente. Hay un fuego que no se apaga, pero eso depende de ti. Si tú no quieres rendir cuentas, nadie te va a obligar. Y cuando alguien te haga la pregunta, pues usted puede decir, no, pues no, todo bien y ya, hasta ahí. Y nada más y ya. Tampoco pues esto es con todo el mundo. O sea, tú estás en una comunidad cristiana donde pues Dios te provee con quién. Estos no son para todas las personas, pero debe hacerlo. Las personas avivadas, las personas con fuego, las personas maduras, siempre tienen
relaciones espirituales, con personas espirituales firmes, fuertes, crecientes. Así que busca tu grupo pequeño, establezcan su espacio de discipulado, eh, tenga su vida personal, espiritual firme y segura, pero tenga su grupo pequeño con el que está estudiando y está validando mucho de eso que está pasando. Y pues aquí básicamente en el material que te voy a dejar hay un plan personal para mantener el fuego que empieza con la identidad, pequeñas acciones diarias, reconocer las señales de alerta y tener el cierre. Entonces vamos a mirar ahora nuestra presentación a manera de resumen de lo que vimos en estos 3 días. Entonces, la anatomía de un fuego inextinguible. La anatomía de un fuego inextinguible. Comienza con esa chispa que sería la identidad, el origen. El fuego no nace del esfuerzo, de la culpa, nace de saber quién soy en Cristo. El combustible serían esos sistemas, esas pequeñas acciones, esos hábitos mínimos viables que alimentan la llama diariamente, ese carácter que hace que esté ahí uno en serio con estos sistemas y estos hábitos. El refugio, el entorno sería la protección, ¿no? Las piedras alrededor del fuego, la comunidad que lo protege de las tormentas y de las distracciones. Esa es la anatomía de un fuego inextinguible, un fuego que no se apaga. Hay una chispa, hay un combustible, hay un refugio, así se mantiene. ¿Cómo entonces ocurre esa transformación profunda? Pues los cambios espirituales más profundos no comienzan cuando intentas modificar tu conducta, sino cuando cambia la manera en que te entiendes delante de Dios. O sea, en este árbol usted ve que las raíces son la identidad y eso es lo que nadie ve, eso es lo que no podemos ver, y las ramas son la conducta. Y a veces, pues sí, esas ramitas no son tan vitales, las hojas no se ven tan bonitas, pues hay que revisar qué está debajo de la superficie, hay que ver en esas raíces, en ese sustrato, qué pasa en la identidad. Cuando la identidad está clara, los hábitos dejan de ser obligaciones y se convierten en expresión natural. Ahí es cuando el salmista dice, me deleito en tus mandamientos. Y eso es como que uno dice, pero ¿cómo se deleitan los mandamientos? Bueno, porque tiene clara la identidad, entonces no se le vuelve una obligación el mandamiento. ¿Cómo son el espejo de las etiquetas? ¿Cómo son esos dardos de fuego del enemigo? La antiidentidad, las mentiras que se empiezan a volver fortalezas mentales. Soy un fracaso espiritual, por ejemplo, y vive esclavo de la culpa. La identidad y la verdad de la Biblia es: tú eres un hijo, una hija de Dios, eres amado, adoptado, aceptado. Entonces ahí empiezas a vivir esa identidad. No soy constante, nunca podré cambiar. O yo nací así, yo ya soy así, ya esto está difícil. Pero no, mira, la identidad es que somos discípulos, que hay un proceso de aprendizaje continuo, que el llamado de Dios a la obediencia puede ser cada día. Y entonces vas a cambiar por eso. Una antiidentidad, cumplo con mis deberes. Ya yo cumplí con las obligaciones que tenía. Es decir, esto es lo que uno dice: yo ya fui a la iglesia, yo ya di mi diezmo, yo ya hice mis oraciones, yo ya fui a la clase. No, yo ya cumplí con mis deberes religiosos. Y es más, algunos hasta le preguntan a uno: ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más? Póngame otra cosa en la lista de chequeo que yo debo hacer como cristiano. Bueno, eso realmente es una anti-identidad. No, la vida cristiana no es una lista de verificación en la que yo voy tachando qué voy haciendo. No, es más bien soy un adorador. Vivo para la gloria de Dios, sirvo con un propósito. Y eso ya tiene todo una dinámica. Entonces, los dardos de fuego van a perder su
impacto cuando levantas el escudo de la fe, que en este caso es levantar la identidad y la verdad bíblica sobre tu vida. Las buenas intenciones no bastan. Aquí es donde empezamos a ver, necesitas una arquitectura diaria. Los sistemas son a la vida lo que los principios al estudio bíblico. Son un camino seguro, repetible y saludable. Pues las metas se enfocan en qué quieres hacer y dependen mucho de la fuerza de voluntad. Los sistemas se enfocan en cómo y cuándo. Entonces, la arquitectura ahí te ayuda, opera en tu favor, pero tanto las metas como los sistemas, en este caso yo estoy procurando que incluya sistemas en la vida más que metas, no van a ser muy sostenibles si no te das cuenta que pues hay un hábito mínimo viable, una pequeña acción que sería lo que sigue, ¿no? Tiene la fórmula del hábito mínimo viable, una identidad, soy un amigo de Dios, hay un gatillo diario, anclado a un evento inevitable, me despierto o llego a un lugar o voy a tal parte. Hay una acción breve, que es la disciplina esta, leo los versículos, agradezco por 3 cosas, ejemplos, y así se sostiene el fuego. Identidad, gatillo diario, acción breve. En esta acción breve, pues se requiere de ti, se requiere de tu carácter, se requiere de tu entrega a esto. O sea, hasta la identidad y hasta el gatillo diario y el sistema y todo esto, pues puede estar bien diseñado y puede ser muy bueno. La arquitectura del entorno es magnífica, pero si tú no arrancas, si tú no le das el comienzo, si no das el primer paso, pues no pasa nada, la verdad. Por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. La transformación no ocurre intentando hacerlo todo, sino repitiendo un pequeño paso cada día. Pero haga ese paso cada día. Hágalo, hágalo. Distracción versus formación, los ciclos que dirigen tu corazón. ¿Cómo sería el bucle del antihábito? Entonces, pues tú empiezas con el ruido, con las pantallas, luego sigues con la postergación, dicen más tarde lo hago, luego vas al aislamiento, te desconectas de la comunidad y luego pues vas como notando que el fuego se apaga, la sensación de una debilidad espiritual. ¿Cuál sería el bucle del hábito sano? Pues recuerdas tu identidad, soy hijo, hay una práctica mínima, hay comunidad y el fuego se mantiene avivado. Es una gráfica que va mostrando que pues en ambos sentidos funciona, o sea, el antihábito funciona, el hábito santo funciona. Tienes que ver es dónde estás comenzando con esto. Y aquí me encanta este diagrama, el termómetro de la perseverancia, qué hacer cuando el fuego baja. La vida espiritual, pues como vimos, no es una línea perfecta hacia arriba, sino que hay momentos de desierto, hay momentos de escasez, hay momentos de sequedad. Aquí en este termómetro, pues usted puede ver el fuego alto y el fuego bajo. Síntomas de alerta que el fuego está bajando, indiferencia a la palabra, a la oración, aislamiento. ¿Y qué protocolo de emergencia vas a hacer? Pues suelte la culpa, vaya al Señor y, como dice Pedro, echando toda la ansiedad delante de Él, simplifique, vuelva a la versión mínima del hábito, pida ayuda a otros creyentes cercanos e inicia un protocolo de emergencia cuando te das cuenta que hay un fuego bajando. Pero tú eres responsable de esto. O sea, yo te podría decir, he notado que tu fuego está bajando. Y usted me puede decir, no, qué mentira, mi fuego está alto. Sí, solo tú sabes si está bajo o alto. Que pues sea sincero, honesto contigo mismo, sea auténtico en su vida espiritual. Y ya viene la arquitectura del refugio diseñando un ecosistema espiritual. En el puro centro estás tú, tus pensamientos, tu mente, luego tu espacio físico y luego la comunidad. Entonces los primeros pensamientos del día es como tu mente, la Biblia antes que el celular.
por ejemplo, y lo que te dices a ti mismo. He notado, hay un libro muy bueno que escribió Neil Anderson hace muchos años que se llama Victoria sobre la oscuridad y escribió un capítulo sobre esas fortalezas que se vuelven patrones de pensamiento recurrentes en nuestra mente y y nos oprimen, nos afectan. Y entonces esos pensamientos, imagínense, me levanto y ya estoy pensando de esa forma sobre mí, mentiras y cosas que no son. Un pensamiento muy recurrente en los creyentes es como, a mí nadie me ayuda, yo soy único, solo, yo no tengo acompañamiento, si no lo hago por mí mismo nadie me va a ayudar. Y se despierta pensando eso y se acuesta pensando eso. Entonces, claro, cuando va a un lugar como la iglesia le dicen, bueno, ahora haga un grupito con dos aquí para orar, y él está pensando que no, que la vida se construye es uno solo, pues le va a costar integrarse a dos o tres para poder orar. Así que necesitas eso. Luego, pues el espacio físico, un lugar preparado para esto, un entorno que te ayude y la rendición de cuentas natural. Bueno, el plan de contingencia, el protocolo sí, entonces, este es muy interesante también. Anticipa las caídas para que la culpa no te paralice. Si pierdo el deseo de orar, entonces buscaré inmediatamente a un hermano para que ore conmigo. Eso deberías tenerlo escrito así, mejor dicho. Y usted dice, oiga, perdí el deseo de orar, entonces voy a buscar a alguien para que ore conmigo. Si mi tiempo devocional se vuelve una carga pesada, entonces voy a simplificar mi lectura a un solo versículo por semana. Ay, pero eso sí será alimento. Bueno, hay momentos donde hay que simplificar para volver a agarrar el ritmo. Esto no debería ser toda la vida, pero es una emergencia, es un protocolo de contingencia. Es que estás en crisis y en las crisis hay que hacer cosas que ayuden. Si comienzo a aislarme y dejar de congregarme, entonces hablaré con mi mentor espiritual con honestidad y le diré lo que me está ocurriendo. Seré honesto con esto. Y claro, uno podría ver, sí, estoy bajo tentación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Escriba su protocolo de emergencia. Mira que la Biblia dice, no le ha sobrevenido a ninguno una tentación que no sea humana. Fiel es Dios que te dará la salida. ¿Cuál es esa salida que provee Dios? Si empiezo a vivir periodos de tentación, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar ayuda, voy a alejarme de la fuente de la tentación, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, sí, pequé, entonces, ¿qué voy a hacer? El arrepentimiento, ¿cómo se va a ver en ti, en esa caída? Bueno, tú puedes hacer esta lista aplicada a ti como tú quieras, pero debes tener un plan de contingencia. El protocolo sí, entonces, espiritual debería ayudarte antes de que la culpa te inmovilice y te haga caer. El ecosistema del fuego inextinguible. Aquí tienes las tres círculos que hablan lo que hemos dicho. La identidad que sería la raíz, quién soy en Cristo. Sin esta identidad, pues buenas intenciones, pero una religión vacía. El entorno, en un espacio preparado. Sin esto, el fuego arde, pero se apaga ante la primera tormenta. Los sistemas, hábitos mínimos diarios. Sin esto, pues hay deseos espirituales, pero la ejecución real no ocurre. En el centro de esto, donde se cruzan estas tres círculos, es donde está el fuego sostenido, donde tu identidad impulsa tus hábitos y tu entorno protege tu disciplina. Y aquí, este ecosistema, este fuego inextinguible, esto es lo que hace que tú, pues crezcas, madures, seas un creyente que realmente tiene fruto, da testimonio, es modelo. Y claro, todo el tiempo tenemos que estar buscando este equilibrio. A veces el fuego no se ve así tan poderoso porque estoy
en crisis en mi identidad. O a veces tengo claro quién soy, pero mi entorno no me ayuda. O a veces no, de verdad, no estoy incluyendo prácticas que de verdad me ayuden a mí. El apóstol Pablo le dijo, no, perdón, el escritor de los Hebreos, el que escribió la carta a los Hebreos les dijo, ustedes, ustedes todavía consumen la leche cuando ya deberían consumir carne. O sea, todavía tengo sistemas y prácticas espirituales de cuando era un bebé espiritual. Oye, ya es la hora de que tu dieta cambie. Hay que cambiar estos hábitos mínimos diarios por unos que de verdad te sostengan. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Y así, digamos, uno en este modelo, tú vas viendo diferentes cosas. Ahora, para concluir, el fuego pues no es un evento, es una vida. Más que buscar chispas de emoción, el llamado es a cultivar una vida que arda de manera constante en la presencia del Señor a través de la obediencia silenciosa de cada día. Por esta razón, le dijo Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio. Dios no te ha dado un espíritu de temor y timidez, sino uno de poder, uno de amor y uno de autodisciplina. Segunda de Timoteo 1:6-7. Con esto entonces concluye estas 3 noches. Vamos a orar pidiéndole al Señor ayuda y luego vamos a tener nuestro panel de debate, de discusión. Hay cosas que aquí pues básicamente pues tratan de ver toda una vida espiritual. Imagínense, eso es muy pretencioso. Hay muchas cosas que deben ocurrir en el día a día de una vida cristiana. Y pues yo solamente quiero dar un modelo amplio, general, que pueda ser aplicado a cualquier persona y que te sirva también a ti para cuando discipulas a otra persona en tu vida cristiana cotidiana. Quieres ayudar a alguien y no sabes, bueno, a veces tienes que ver esto, es un problema de identidad en su entorno, ¿qué está pasando? Eso nos ayuda. Amado Padre Celestial, gracias porque la Biblia, el llamado, la vida cristiana que comienza con el maravilloso regalo de la salvación que tú ganaste para nosotros, que comienza con el testimonio que alguien nos dio acerca de ti, Señor Jesús, como Salvador, una persona que nos habló, nos invitó, nos presentó este regalo, esta verdad. Una vida cristiana que comienza con la decisión libre de aceptarte como Salvador de la vida, como ese que perdona nuestros pecados, como aquel que los quita y nos da una vida nueva, una naturaleza nueva. Somos una nueva creación, una vida cristiana que comienza con la declaración de hacerte a ti el Señor de nuestras vidas, el que gobierna nuestras vidas. Y que Señor, con gozo nos sometemos a ti porque eres el mejor Señor para someter nuestras vidas. Eres el mejor Señor para entregarle todo nuestro ser. Una vida cristiana que tiene sus altibajos, porque somos personas que viven en las emociones o en el desánimo. Y esos ciclos son naturales y reales. Y tú que nos diseñaste, nos conoces y nos provees todo lo necesario para que en nuestra vida cristiana, en los momentos de grandes emociones o en los momentos de secos desiertos, podamos mantener nuestra vida espiritual firme y segura. Gracias, Señor, por proveernos todo lo que necesitamos para esto. Ayuda a cada uno de los que tuvieron la oportunidad de estar aquí en estas sesiones, a los que van a verlo en adelante a través de las plataformas virtuales. Ayúdanos, Señor, a mantener el fuego avivado en nuestras vidas en el nombre de Jesús y que podamos también animar a otros y ver en otros ese fuego que se aviva cada día. Amén y amén. Muchas gracias, Pastor Arturo. Realmente ha sido 3 sesiones maravillosas. Pienso que son muy edificantes para nuestras vidas, para mantener ese fuego y reconociendo que es la obra del Espíritu Santo
quien nos anima, nos consuela, nos exhorta y hace la obra en nosotros. Y de todas formas, basados en la identidad, que resalto mucho la identidad que tenemos como hijos. Y no hay nada que yo pueda hacer que me acerque más a Dios o que haga que Dios me ame más. Y no hay nada que yo deje de hacer que disminuya su amor por mí. Si podemos entender estas verdades desde nuestra identidad y el amor de Dios a nosotros, es mucho más fácil crecer en todos estos sistemas que habló el pastor Arturo. Muchísimas gracias. Pastor Pablo. Sí, gracias, Pastor Arturo. Tema tan importante para mantener y sostener el fuego prendido, y eso es algo que tan necesario es para cada creyente. Bueno, yo me llevo una cosa y es que pequeñas cosas, aunque usted habló de cosas grandes, pero pequeños pasos pueden tener finalmente resultados grandes. Y yo creo que a veces uno, no sé cómo se siente la gente después de una conferencia de estas, con tantas recomendaciones, y muy buenas, de hecho, pero uno podría llegar y decir, oh my goodness, ¿cómo comienzo a implementar esto? Pasos pequeños, uno tras otro, y uno va creciendo en esto, y ya va a haber muy pronto victorias pequeñas, y esas hay que celebrarlas, y después vamos a ver más cosas en la vida y nos volvemos ya duchos en esto, ¿no es cierto? Nos podemos gozar de que al implementar diferentes cosas pequeñas y hacer y tener unos planes claros, como usted llama, de contingencia, ¿cierto? También es bueno tener eso, ¿no es cierto? A veces uno no lo tiene preparado para los desastres que le pueden ocurrir a uno físicamente, pero espiritualmente peor todavía. Y eso es tan importante, tener como un plan listo en el cual uno entra en automático cuando ve que, uy, la temperatura está fría, entonces y poder recuperar eso. Subrayo lo que mencionó también, aquello de la comunidad cristiana. Wow, qué tan importante es. Usted mencionaba que a veces la mañana uno agarra el celular para ver no sé qué, y entonces, sí, eso es una, pero la otra es que nos hemos acostumbrado también a ver el culto en Zoom, o en Facebook o en YouTube. Y uno cree que con eso ya cumplí, pero el poder ver a la gente, el poder saludarla, el poder ministrarnos los unos a los otros, cuán importante es ese aspecto. Y mucha gente dice, yo no sé por qué estoy tan frío. Bueno, oye, vaya a la iglesia, vaya a tu comunidad y ore con esa comunidad, y déjate a veces jalar las orejas o también animar, dependiendo de lo que uno necesita. La iglesia siempre te va a dar lo que puede ser de gran ayuda. Entonces, ese punto no lo debemos tomar tan liviano. Por eso Hebreos dice que cuando nos reunimos no es para marcar ahí que me reuní, sino para poder ver cómo nos podemos animar los unos a los otros. Eso es tan importante. Fuera de lo personal, esa parte me parece muy importante. Yo creo que después de la pandemia tenemos que insistir en ese punto, pero gracias, no, fantástico. Una de las cosas que yo me llevo mientras tú estabas hablando tiene que ver con en los momentos, específicamente en aquellos momentos donde yo me siento atribulada, y no sé si lo podría llamar como desiertos en la vida espiritual, pero también en momentos de tribulación donde no quiero leer, no quiero orar, no quiero alabar, no quiero hacer nada. Eh, Ha sido momentos donde yo he podido sentir también la presencia de Dios y donde he podido, en un sentido, de acuerdo a la identidad que yo tengo con Él y en Él, poder sentir ese amor, ese consuelo, ese alivio, donde no tengo que hacer nada porque Él lo hace todo, Él me sostiene. De hecho, podría también decir que a veces en ese primer amor que queremos hacer todo y cómo se hace y queremos cumplir y practicar y hay tanto fuego y el Señor está ahí. Pero también hay momentos donde no hay tanto fuego y el Señor está ahí y también nos sostiene. También
pienso que Él en mi vida personal ha mantenido el fuego cuando yo misma no lo he podido mantener, porque Él está comprometido con nuestras vidas y el que comenzó la buena obra la perfecciona en nuestras vidas. Entonces, diciendo esto, no estoy diciendo que no tiene ningún valor los sistemas y todas estas prácticas que podamos ayudar, porque es parte de la vida, no nos podemos quedar quietos y esperando que Dios haga todo por nosotros. Él lo hace, pero también Él entiende cuando estamos fortalecidos y de pronto a veces tú puedes, como un padre le dice a un hijo, y hay momentos donde posiblemente él dirá, está bien, ven a mis brazos, déjame consentirte, déjame abrazarte, y también está bien. Entonces, me llevo con mucha gratitud todo esto que realmente, todos estos consejos que realmente nos ayudan a crecer y a ponernos en unidad con el corazón del Padre, donde Él es el que va a seguir haciendo la obra en nuestras vidas y nosotros respondemos a ese amor. Finalmente todo lo que hacemos, lo hacemos respondiendo a su amor. Muchísimas gracias. Yo estoy completamente seguro que en lo que dijo el pastor Pablo y lo que dijiste, María Inés, personas en nuestra audiencia están siendo bendecidas porque esa es digamos, la autenticidad de la vida cristiana. La vida cristiana no se ve de una misma manera en todas las personas. Lo original, lo auténtico, lo genuino de una vida cristiana tiene todos estos altibajos, pero en todos ellos la promesa me sostiene, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Su Espíritu Santo sigue conmigo y eso es maravilloso. Entonces, gracias por esa autenticidad. Y gracias a Ángela Alonso que dices, aprendí muchísimo, muchas gracias y estoy poniendo ya cosas en práctica ahí en el chat. De eso se trata comprensión de los tiempos, que estos webinars, que estos seminarios, que este esfuerzo pueda llevarte a una vida que honre a Dios y sea transformada para su gloria. Hemos hablado los dos y hablado de tecnología y usted usó tecnología y todo y usted habló de ese. Varias veces usted mencionó ese celular por la mañana, lo agarramos de primero para no sé qué. Y la posibilidad de tener una app o alguna cosa ahí que a cierta hora programado por nosotros comience a leernos Biblia. Eso sería súper buenísimo. No sé si alguien en la audiencia o donde sea que exista nos pueda ayudar con algo ahí en el teléfono que antes de agarrar o cuando lo agarremos entonces comiences más bien a leer Biblia para que de una podamos estar bien enfocados. Solo un punto ahí como al ladito. Como lo conversamos, estuve buscando para hacerlo en mi teléfono y hay una manera. En los teléfonos a veces uno puede programar atajos o puede hacer automatización de ciertas cosas. Y resulta que uno sí puede hacer un atajo o una automatización donde lo crea para que cuando suene la alarma se encienda la aplicación que uno elige y empiece a hablar. Tú eliges la YouVersion o hay una que se llama la lectura eficaz de la Biblia, que es la Biblia dramatizada. Esa solo es audio. Entonces puedes hacer que cuando suena la alarma, ese sea el disparador de que se abra esa aplicación y empiece a sonar en la Biblia. Y lo primero que oyes ya no será como ese sonido, sino la Biblia de primeras. Bueno, sí hay maneras para automatizar nuestros dispositivos. Y eso sería la arquitectura del entorno. Y gracias por decirlo, Pastor Pablo, porque pues obviamente muchos más tecnológicos pueden hacer eso. Otro me contó y me dijo, no, a mí lo único que me funcionó es que yo agarré el celular y lo puse lejos de mi mesa de noche. O sea, lo puse como a 10 pasos. Para agarrarlo tengo que levantarme de la cama. Pero lo que puse al lado fue la Biblia, que está a un brazo de mí. Entonces,
Bueno, es una arquitectura. Usted tiene que probar hasta que algo le funcione bien porque si no, vamos a quedar es atrapados en las distracciones. Pero gracias por decirlo porque se puede automatizar. Pero el principio es ese, busque lo que a usted le ayude más. Ay, no, el pastor Pablo ha sido un pionero en todo lo que es tecnología, nos ha enseñado, a mí por lo menos me ha enseñado mucho. Y hablando de eso, yo he aprendido a poner en los momentos que no quiero ni siquiera leer, he puesto el teléfono, la Biblia a rodar y a rodar. Y visualmente yo imagino cuando estás como en una clínica y te ponen eh, suero, a veces siento es como esa palabra está rodando y me está llenando. No estoy comiéndome el plato de comida, pero estoy siendo llena por su palabra cuando la escucho. Y esas son muchas formas que podemos aprender los unos de los otros, cómo crecer y cómo sostenernos. Y en estos tiempos Dios ha permitido aún la tecnología para ayudarnos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, solamente me queda decirles si estas enseñanzas fueron de bendición, póngale un me gusta, compártala con otros. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Y estas son formas que nos ayuda a que en los medios digitales sigamos propagando la palabra alrededor de la tierra. Queremos que toda América Latina sea educado y capacitado con la palabra de Dios. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Que el Señor les bendiga.